Vamos a estar con ella. Ella es la señora Tania Ibáñez. Ella es coordinadora del área de riesgos laborales de IPS y está con nosotros en piso. La entrevista la va a realizar nuestra querida compañera Claudia Melgarejo. Bueno, bienvenida a Tania Ibáñez, coordinadora de riesgos laborales de IPS. Un gusto tenerte con nosotros, Tania. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, queremos hablar hoy de los reposos. Y hay mucha gente que tiene dudas de cómo se tiene que gestionar. Yo soy asegurada de IPS y tengo que pedir un reposo. ¿Desde qué momento yo activo este protocolo? ¿Y cuáles son los requisitos para que me den ese reposo en IPS? Ok, espectacular la pregunta. Voy a hacer primero una aclaración. ¿Sí? El reposo es la prescripción médica que indica el médico tratante, ¿verdad? Y a partir de esa indicación médica, IPS paga el subsidio por ese reposo, ¿verdad? La gente dice, quiero cobrar mi reposo. Lo que cobra realmente es el subsidio que IPS, que es la prestación económica que da la institución por ese reposo médico. Bueno. Hay dos caminos, o sea, dos posibles entradas de ese reposo o de ese subsidio a la institución. Puede ser un reposo externo, uno consulta en su centro privado, centro médico privado o en el Ministerio de Salud, o puede haber sido expedido dentro de la red sanitaria de IPS. Esos serían los dos posibles canales. Si uno consultó dentro de la red sanitaria de IPS, en cualquiera de los establecimientos, y se le expidió un reposo, ese reposo, ese certificado, ese subsidio corre en una plataforma digital y el asegurado no tiene que hacer ninguna gestión, a diferencia de otros años o de tiempo anterior en que el asegurado era el que debía gestionar su pago. Cuando consulta dentro de IPS, él ya no tiene que hacer nada. Ya queda registrado en el sistema, yo no tengo que presentar nada entonces, nada Tania. más, nada más. Corre dentro de la plataforma del sistema, se liquida, se hace una verificación, un control médico previo, se liquida, se hace el listado, se deriva a la procesadora de pago y después se hace el depósito en la cuenta bancaria del trabajador. En el caso de que haya consultado en IPS, y si su reposo es externo, sí hay una gestión que tiene que hacer el asegurado, que es hacer una presentación, pero a través de la página de IPS. O sea, yo subo a un portal o cómo es. La página de IPS, hay un botoncito que dice solicitud de reposo de subsidio, y ahí completa un formulario electrónico, adjunta la documentación que sería el reposo médico, el documento que el médico expidió, que tiene que estar visado por el ministerio, adjunta su fotocopia, la foto de su cédula de identidad. Y en el caso de que sean reposos de más de 3 días, también se piden estudios auxiliares que respalden ese diagnóstico para reposos de más de 3 días. Yo veo que acá, en realidad, cuando yo tramito, si me dan un reposo de un día, eso no corre, porque tiene que ser a partir del segundo día recién que me paga IPS este subsidio, ¿no? ¿Verdad? Sí, así mismo es. El reposo de un día no se paga desde el reposo de 2 días. Así hay como un tope, es decir, hasta este tiempo puedo estar enfermo o no. Bueno, la ley establece un tope de 6 meses por una misma enfermedad, cuando es en el caso de enfermedad común. Cuando se refiere a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, se establece un plazo de 360 días, casi un año. ¿Qué pasa después de eso? Si la persona no recuperó su salud, tiene que pasar por un proceso de junta médica, una evaluación por junta médica. Y tras esa evaluación sale una conclusión de si esta persona está en condiciones de volver a trabajar o si requiere un tiempo mayor de reposo para recuperar su salud. ¿Qué hace esta evaluación por junta médica? Lo que hace es un cambio del fondo desde donde se le paga al trabajador. Hasta ese periodo se paga del fondo de enfermedad, se paga el subsidio. Posterior a eso, dependiendo de ese dictamen de la Junta Médica, ya se paga una jubilación por invalidez, que puede ser temporal o puede ser permanente, depende del diagnóstico, ¿verdad? O sea que yo puedo tener una jubilación por invalidez, pero después si retorno a mi trabajo, si me recupero, como que activo otra vez, me vuelvo activa nuevamente en el sistema y sigo aportando. Así mismo es. Dependiendo del diagnóstico, puede necesitar más o menos tiempo de reposo para recuperarse. Entonces, como te decía, en el caso de enfermedad común, hasta 6 meses se paga el reposo. Y posterior a eso pasa a cobrar ya una jubilación por invalidez por el tiempo que establezca la Junta Médica. Puede ser 6 meses, puede ser un año. Al cabo de ese tiempo vuelve a realizarse una evaluación médica y se verifica el estado de salud, si está mejorando o no.
Bueno, por ejemplo, tantos accidentes de tránsito en moto tenemos, ¿eso califica en algo para cobrar un subsidio de reposo, por ejemplo? Claro que sí, dependiendo de las condiciones en que que haya ocurrido el evento, puede calificarse como un accidente de trabajo o puede ser un accidente común, también califica, sí. Ah, ok. Por ejemplo, sí, si yo soy gestor y estoy haciendo a las 9 de la mañana un trámite y me atropellan, ¿verdad? Entonces yo sí puedo presentar. ¿Y en ese caso es un subsidio o es es una jubilación como por invalidez lo que yo tengo que tramitar en el caso que no? En principio siempre sería un subsidio por ese reposo, así inicia, entiendo. eso es lo primero, ¿verdad? Pues ahí puede ser por un accidente común o puede ser por accidente de trabajo. Y posterior al tiempo que hablaba antes, ¿verdad? De seis meses o de un año, si es accidente común o accidente de trabajo, ahí pasa a hacer la evaluación y después a depender del fondo de jubilaciones ya como una jubilación por invalidez. Lo importante en ese caso, Claudia, quiero mencionar que primero que ese trabajo tiene que estar informado a IPS. Este señor trabaja en la calle, hace este tipo de trabajo, este es su horario de trabajo, toda esa información tiene que ser registrada por el patrón en IPS, ¿verdad? En el sistema que está habilitado para ese efecto. Y también cuando se da cuando es un accidente de trabajo, cuando se da en el horario de trabajo, el patrón tiene que comunicar también ese accidente de trabajo para que IPS pueda calificar ese evento como un accidente de trabajo. Entonces ahí hay un doble trámite. Yo como, por ejemplo, si soy la accidentada, yo comunico que, o sea, obviamente me voy a ir a consultar a IPS, inicio todo un trámite, pero también mi patrón tiene que comunicar que fue en un horario laboral, por ejemplo, ahora cumpliendo una acción, una actividad laboral. Hay un formulario que está disponible en la página web también, que es de comunicación de accidentes de trabajo. Eso debe ser firmado por el representante legal y tiene una formalidad. Si fue un accidente que ocurrió dentro del lugar de trabajo, en la empresa o realizando su tarea, tiene que haber firma de testigos también que cuenten, que avalen ese accidente. Entiendo. Ese documento tiene que estar firmado, como te digo, por el representante legal y eso se presenta en el Departamento de Gestión Médica Laboral, que es una oficina que está al costado del Hospital Central. O sea, ¿qué pasa? Ocurre el accidente, este asegurado se va a consultar y se le expide un reposo en principio por enfermedad o por accidente común en este caso. Y cuando la patronal cumple con la formalidad de la comunicación de accidente de trabajo, entonces ese mismo reposo que se le expidió se califica como accidente y cambia el concepto. ¿Qué cambia para el trabajador en ese caso? El porcentaje que le pagamos. Por accidente común se paga 50% y por accidentes de trabajo se paga 75%. Por eso es sumamente importante esta gestión que tiene que hacer la empresa, que muchas veces no hacen por desconocimiento de esta ventaja para el trabajador, vamos a decir, en cuanto al porcentaje y otras ventajas más que también tiene. Por decirte, en el caso de accidente de trabajo no se pide periodo de carencia, por ejemplo. Accidente de trabajo se cubre desde el primer día que el trabajador entró a trabajar y que el patrón le inscribió en el IPS y se accidenta. Desde ese momento IPS le cubre todo lo que pueda necesitar. Yo veo que hay tres tipos de reposos que uno puede solicitar, Tania. Uno es maternidad, el otro es enfermedad común y el siguiente es accidente de trabajo, ¿verdad? Y cada uno tiene vos recién mencionabas ya, cada uno tiene un porcentaje diferente de pago del subsidio. Así mismo es. En el caso de maternidad establece la ley el 100% del último aporte que percibió la trabajadora. Entonces, maternidad tiene ese tratamiento a partir de la ley del 2015 de maternidad que cambió. Anteriormente se pagaba también 50%, pero eso cambió y mejoró para las madres, ¿verdad? Que hoy cobran el 100% de ese subsidio. Enfermedad 50%, enfermedad y accidente común, que es cualquier accidente que ocurre en cualquier momento, ¿verdad? Y 50%, y accidentes de trabajo o enfermedad profesional se paga 75% y tiene estas otras características que te digo que no requiere periodo de carencia y todo eso. Y este periodo de carencia, por ejemplo, aplica si yo para otro tipo, para maternidad y para enfermedades comunes, ¿yo cuánto tiempo tengo que estar dentro del IPS como para poder empezar a gestionar este subsidio? La ley establece 4 meses de aporte anteriores al inicio de ese reposo. Sí, entonces ese es el periodo establecido por la ley, 4 meses anteriores. Los subsidios son beneficios de corto plazo, entonces necesitamos ese aporte dentro del corto plazo, dentro del año, ¿verdad? Para poder financiar ese beneficio.
Entiendo. Bueno, te agradezco muchísimo, Tania. Realmente muy bueno conocer esto, difundirlo. Yo creo que no mucha gente sabía esto que acabas de mencionar, que si la patronal reporta el accidente laboral, si fue un accidente laboral y la patronal tiene que hacer esta comunicación, es un 25%. Es interesante. Ese 25% más que alcanza entonces un 75% puede hacer mucha diferencia para la persona que se queda, aparte de gastos médicos que siempre uno tiene en la casa, necesitas a lo mejor un cuidador, ¿verdad? Alguien en la familia tiene que dejar de ir al trabajo al principio, por lo menos cuando se genera algún tipo de accidente, ¿verdad? Eso que mencionas, pero además también están los beneficios de largo plazo. O sea, en un evento trágico en donde el trabajador fallezca, la familia va a quedar pensionada. En el caso de que ese accidente se haya quedado calificado como accidente de trabajo, Ajá. entonces cambia realmente la figura para el trabajador y muchas veces para sus familiares cuando el patrón hace esa gestión y se puede calificar el evento como un accidente de trabajo. Así que esa parte es súper importante. Y yo quisiera mencionarte una cosita más, Sí, nomás, sí. aprovechando el espacio. Tanto el proceso de gestión de subsidio como las solicitudes de evaluaciones por junta médica son procesos que son trámites digitales. Para solicitar ambos trámites se ingresa a la página de IPS y hay un botoncito en el costadito. O sea, no es que el trabajador tiene que ir a una oficina de IPS para gestionar y solicitar, sino que desde la página web se desarrolló la plataforma para que el trabajador, desde donde esté, anteriormente estaba centralizado en la oficina y al costado del hospital y hemos trabajado en la descentralización. Ajá. Entonces hoy desde cualquier parte del país uno puede hacer la solicitud de ambos procesos, el de subsidio y después el de evaluación médica, y también las evaluaciones médicas hoy hacemos por telemedicina en todo el país. El trabajador no tiene que trasladarse hasta Asunción como era hasta el año pasado para esa evaluación médica. Qué Entonces bueno. ya en el lugar donde esté se verifica, se ajustan los detalles, se le avisa la fecha y se evalúa en su localidad sin tener que venir a O sea, ¿y Asunción. telemedicina se refiere a que puede ser a través de un Zoom, de un Meet? ¿Cómo sería No, eso, tenemos, Tania? tenemos los equipos de telemedicina Ajá. que son espectaculares en el sentido de que es como si el médico estuviera con el paciente porque son ¿Sí? equipos súper completos en el que tienen unos sensores que se le pone al paciente y el médico aquí en Asunción puede escuchar el corazón, puede hacer mirar el Mira. oído, el fondo de ojo. O sea, son equipos súper complejos que había adquirido ya la institución hace años y se estaban utilizando para interconsultas con especialistas. Entonces, habiendo visto que contábamos ya con la infraestructura, con los equipos que son los más costosos y que eso estaba ya instalado en 41 localidades del interior, entonces estiramos un día el equipo y entonces hacemos las evaluaciones médicas por Qué telemedicina. interesante. ¿Será que podemos ir a ver eso algún Sí, día? por Me favor. parece súper interesante. Me encantaría que vayan a ver porque puedo mostrarle unas imágenes, pero no tengo a mano, Ajá, lastimosamente, pero Nuestra realmente... compañera Nadia de repente se puede ir, entonces le visita a Tania y nos cuenta cómo funciona esto de telemedicina. Porque desde acá, desde el Hospital Central, escucha lo que está en una de las subsidiarias del interior. Sí, Mira qué interesante. El asegurado tiene que acercarse al hospital, al establecimiento donde está habilitado el equipo y se hace la conexión. Ahí hay una parte técnica que nos ayuda, tenemos nuestro soporte técnico, se hace la conexión y a partir de ahí el médico habla como estamos hablando vos y qué yo, genial. de una manera impresionante. Y eso significa tiene un gran impacto en ese trabajador, porque muchas veces esa enfermedad que tiene le impide trasladarse o le Los costos dificulta, también, ¿eh? le dificulta trasladar. Aparte que el trabajador enfermo no viene solo, tiene que venir con alguien. Claro. A lo mejor no podía venir un día, tenía que venir el día antes. O sea, paga como decir, alojamiento, tiene que buscar dónde costos, quedarse, claro. todo sí, eso sí. se salvó. Desde el año pasado, desde diciembre, hicimos unos ajustes en la reglamentación y se desarrolló un sistema informático que nos permitió hoy traer este beneficio para los trabajadores. Y todavía no conocen tanto, así que para mí es súper importante también comentar esto acá para que la gente sepa. Cualquier parte del país que Excelente, necesite. qué bueno hacerlo más amigable al usuario y bueno, que que los servicios que preste la institución estén centrados realmente, estén centrados en el contribuyente, en el colaborador que aporta al IPS. Muchísimas gracias, Tania Ibáñez, coordinadora de riesgos laborales de IPS, que hoy nos visitaba con esta información muy, muy relevante.